Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que viene como siempre a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece y nos ayuda para dar pasos importantes de cambio y de conversión en este tiempo de Cuaresma. Leemos hoy del libro de Esther, estamos en el capítulo 3, del 6 y luego al 4, del 11 al 12 y luego del 14 al 16 y del 23 al 25. Amán no se conformó con atentar solo contra Mardoqueo, sino que buscó exterminar a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, en todo el reino de Asuero. Todos los servidores del rey y la gente de las provincias reales saben que hay una ley que pena con la muerte a cualquiera hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin haber sido llamado. Solo el que extienda hacia él su cetro de oro salvará su vida. Y yo no he sido llamada para ir al rey desde hacía 30 días. Cuando Mardoqueo recibió la respuesta de Esther, le envió este mensaje: si tú persistes en guardar silencio en esta situación, la ayuda y la liberación vendrán de otra parte para los judíos, mientras que tú y la familia de tu padre perecerán. Y quién sabe si no has llegado al trono precisamente para el momento como este. Esther mandó decir a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa, ayunen por mí, no coman ni beban durante 3 días, ni de día ni de noche. También yo ayunaré con mis sirvientas. Después me presentaré ante el rey, aunque sea contra la ley, y si perezco, que perezca. Y así continúa, queridos hermanos. Aquí Mardoqueo le está echando, ¿verdad?, en cara y le dice a Esther, la reina Esther: Terejó eñemonguetá llevalan en mena, y es el único que puede salvar la vida de los judíos. Pero atención, el asunto es que yo no tengo ninguna autorización y ningún permiso, porque estaba el famoso harem del rey. Ina Serenó y el rey. Pero, queridos hermanos, dice: ¿será que Dios no te ha puesto justamente para eso? Él reflexiona a mí. Eso es lo que le dice a la reina. Dios, ¿por qué te puso como reina aquí en este imperio? Esto, queridos hermanos, quiere decir que cada uno de nosotros tenemos una misión específica para poder cambiar esta nación, para poder cambiar la suerte de nuestra gente. Dios nos llama, y miren lo que le dice después Mardoqueo: si tú no haces eso, Dios buscará otros caminos y otros medios para que la justicia llegue a tu pueblo, llegue al pueblo que Él ha elegido como su heredad. Así que Esther, piensa amiga, hablando de ella, pues no pea, recordate que si Dios te había puesto para esta misión y si no lo estás haciendo, tu familia, todos ustedes perecerán, porque en la peñapoy venían de Yara o Yerureande. Queridos amigos, es importante que cada uno de nosotros entendamos cuál es nuestra misión y cómo Dios quiere que nosotros actuemos a favor de nuestro pueblo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.